Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del artista visual Fernando Osorno, quien viene a hablarnos de su exposición Amor es más laberinto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, no, pues muchas gracias por la invitación, Marco. Aquí feliz de poder invitar, de poder convocar a esta exposición a tu público. Inauguramos el pasado 21 de mayo. Estoy muy contento porque, bueno, ha sido un proceso interesante todo el que ha llevado a la exposición. Cabe mencionar que, bueno, está en la Galería José María Velasco, una galería de mucha tradición en el arte en la Ciudad de México en particular y en todo el país, que se encuentra en el pleno centro de Tepito, ¿no? Creo que el mismo espacio de la galería convoca, ¿no? Es un centro no solo comercial, sino de actividad cultural constante. Entonces, pues están cordialmente invitados. Presento trabajo de pintura en acrílico y papel en distintos formatos. La idea es retomar un poco este texto de Sor Juana Inés. Es un título que pone ella a una obra teatral. Y bueno, yo lo retomo un poco para envolverme en mis complejos, en mis necesidades y obviamente tratar de expresarlos de la forma en la que invite también a la gente un poco a pensar en estos laberintos amorosos, en estos recovecos que nos deja un poco conceptos tan universales y tan polisémicos como el amor, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos exactamente esa parte donde estás expresando y la complejidad del mismo amor. Háblanos de a dónde vas ahí artísticamente hablando, porque vemos pues todo tipo de materiales, vimos incluso también algunos modelos especiales para la exposición, para ese día que la aperturaste. Cuéntanos un poco. Así es, bueno, cabe mencionar que esta exposición celebra, la galería en particular, lo que sucedió desde el mayo 17 pasado, el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Bueno, fue un poco un pretexto para celebrar estas dos conmemoraciones, estas dos fechas, que un poco hablan también de mi trabajo, estos espacios de libertad de expresión. Lo que busca es básicamente espacios donde los artistas, la gente en general, tenga la oportunidad de expresar no solo lo que piensa y lo que siente o lo que vive, sino hacerlo de una forma creativa, hacerlo de una forma propositiva, por así decirlo. La técnica de papel que trabajo obviamente retoma tradición milenaria del trabajo oriental. Hay mucho también de trabajo muy tradicional en México. Entonces, bueno, busca un poco retomar estas técnicas ancestrales, pero también, bueno, dar una oportunidad de que el público pues experimente también con un material tan elemental, tan a la mano como es el papel, pero que de repente, bueno, si lo manejas de la forma adecuada, bueno, puede de repente llegar a sorprender su malhabilidad, su posibilidad en el contacto también y el juego con la luz, ¿no? Oye, aparte, inspirado en esta obra teatral de Sor Juana Inés de la Cruz, Amor es más laberinto, ¿qué tal? Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas pudieron haber surgido en ese momento? Es interesante, bueno, lo que plantea Sor Juana en esa puesta teatral es un triángulo amoroso. Básicamente creo que todos hemos vivido en algún momento o un triángulo amoroso o una decepción amorosa o un amor inolvidable. Es un poco lo que plantea esto, ¿no? Como en el amor es más laberinto, el laberinto, la vereda nos va llevando a estos caminos personales, ¿no? Fernando Osorno, pues te agradecemos en el alma una vez más la ubicación de la galería para que la gente pueda acudir y es entrada libre, ¿verdad? Claro que sí, Peralvillo 55, en pleno centro histórico, en la colonia Morelos. La galería se llama José María Velasco, pueden checar programación inba.gov.mx y bueno, la invitación está cordialmente hecha y abierta. Fernando Osorno, artista visual, te agradecemos mucho la exposición Amor es más laberinto, ustedes no se la pueden perder.